Gracias, doctor. Señor procurador, tiene la palabra. Disculpe. Gracias, señora presidenta. Excelentísimo tribunal, estimados colegas de la defensa y de la querella, señor secretario. El Ministerio Público Fiscal va a acompañar, si bien nosotros no hemos casado la sentencia, va a acompañar la conclusión, al menos parcialmente, con los matices que voy a señalar seguidamente. Va a acompañar el pedido de la querella y va a plantear el rechazo de la casación interpuesta por la defensa, conforme a los argumentos que voy a vertir, que son similares a los argumentos que expuso el señor fiscal doctor Giannini en el debate oral. Acá evidentemente hay un drama conflictivo, hay un pragma conflictivo, un segmento del mundo de la vida que al pasar en el tamiz normativo del derecho exhibe algunas insuficiencias de la dogmática para atrapar con justicia este caso. Porque desgraciadamente el valor vida es un valor, desgraciadamente, para algunas situaciones, ¿no es cierto? El valor vida es un valor enfático, es un tabú, es aquello que llevamos a Freud y sabemos que ese tabú en el occidente no tiene mengua, es decir, hace a la dignidad humana que la vida de Blanco sigue valiendo pese a todos los déficits que aquí quedan muy claramente y que crudamente manifiesta su ex concubina como alivio en el sentido de que una personalidad sumamente conflictiva, una personalidad que tiene pocos puntos de valor, ya no molesta más. En realidad, cuando yo releía mis anotaciones y las cuestiones hoy a la mañana antes de venir, me acordaba, porque tiene muchísima similitud este caso, al caso Fabre, que recientemente ha sido casado por este tribunal, en el sentido de que faltó que el acusado dijera, como dijo Fabre, no jode más. Pero esto se lo manifestó precisamente, como dijo recién mi colega, yo me remito a toda la exposición de él en cuanto a los hechos, porque además no está negado en el expediente. Hay un esfuerzo dogmático de excelencia del doctor Javier Cadenas, que precisamente trabajó con Jacobs, con un beneplácito enorme del profesor de Bonn, me consta, precisamente sobre uno de los temas que te discutieron acá, el estado de necesidad exculpante. Pero hay un esfuerzo en el voto de Cadenas que surge de la inmediatez, por tratar de reflejar que en realidad esta persona, Blanco, era realmente una persona conflictiva, una persona agresiva, una persona molesta. Y los dichos de su ex concubina Aibe son clarísimos en este sentido, y obviamente, sin lugar a dudas, el hecho de la prohibición de acercamiento, de las molestias permanentes, molestias que no se ha demostrado en la causa cuál era el origen de ellas. Es difícil pensar en un origen imaginario, en una demencia, digamos, de parte de Blanco. Evidentemente alguna cosa debió haber existido y en un temperamento como el de este señor, esta supuesta deuda o comisiones de ventas o que aparece en el expediente mencionado muchas veces, o la que supuestamente le habría vertido en algún momento Blanco a el acusado de una relación amorosa con esta señora Aibe, que en el relato supuestamente eso le había provocado problemas en esa relación.
o por supuesto todas estas cuestiones negadas enfáticamente por Colasso. Pero lo cierto es que así fuese verdad y esa verdad hubiese sido totalmente excedida en la imaginación por esta persona blanco que, como bien se dice, no era una persona apreciable en términos sociales porque no tenía una actividad conocida ni nada por el estilo, fuera imaginada como supuesta fuente de ingresos que no existía o era exagerada, o si hubiese existido esta supuesta situación amorosa, lo cierto es que la vida de Blanco sigue valiendo. Y la imputación que se hace a la competencia de la víctima, en este caso, puede tener siempre su valor en la disminución de la culpabilidad, en la disminución del reproche. O puede tener su valor en la situación del exceso que vamos a analizar, que está planteada aquí. Pero de ninguna manera podemos dar vuelta a la situación y decir que la vida de Blanco no vale. Esto es lo que expresó Fabre respecto de su víctima, enojó de más. Y esto es lo que pasó acá. Y lo dice la licenciada Tonón, lo dice el testigo Escalante, lo deja entrever Valdés y surge acá de toda la causa, en el sentido que inclusive lo dice Cadenas, con una cierta crítica de la defensa cuando dice mezclan los planos de necesidad, de estado de necesidad, de justificación y culpabilidad. La defensa planteando la inculpabilidad que obviamente la voy a rechazar, por supuesto. Esto no es un defecto porque todo injusto es injusto culpable y toda aminoración del injusto también es aminoración de la culpabilidad. La racionalidad y lo defendible, digamos, de la dogmática jurídico-penal es precisamente su flexibilidad, porque intenta conceptualizar, racionalizar los hechos de la vida para establecer una contestación justa, digamos, a estos conflictos en términos normativos. Pero precisamente esto es lo que quería señalar como introito. La vida de Blanco, pese a todas estas cosas, vale. No es que el injusto se traslada hacia él y se imputa a la víctima. Este concepto de imputación es importante señalarlo porque el concepto de imputación es central, esto lo hemos dicho en varios juicios recientes. Es un concepto que viene del medioevo, es un concepto escolástico que Pufendorf toma nuevamente y que después de la avalancha naturalística del causalismo se retoma en términos de filosofía de la comunicación sobre la base del concepto constitucional de persona y su dignidad, la persona deliberativa. Esta persona deliberativa tiene que hacerse cargo de las consecuencias de sus actos libres. Y la discusión sobre la libertad tiene que ver ahora con el primero de los agravios de la defensa. El concepto de libertad no es aquel concepto, es aquella discusión agustiniana sobre la libertad en el sentido del hombre como imago Dei y la ciudad de Dios y la ciudad del hombre, digamos, la natura corrupta, esta discusión maniquea de si el hombre era determinado o el hombre era libre, si las cosas son buenas porque Dios quiere que sean buenas o si las cosas son buenas porque vienen de Dios. Esta discusión agustiniana, digamos, esta discusión de teología, en realidad, no es la discusión del derecho, no es la discusión profana. El concepto nuestro no es de libertad, sino de autodeterminación. Y así como en los actos premiales, nosotros no estaríamos discutiendo si le quitamos el premio Nobel a Einstein diciendo que no es merecedor del premio Nobel porque no se ha probado si sus descubrimientos fueron en base al libre albedrío o si estaba determinado a ello. De la misma manera, discutimos la autodeterminación, no el sentido agustiniano de libertad, para atribuir a este concepto de persona derrotable, de persona deliberativa, aquellos hechos cuando posee lo que Roxin llama
normative Ansprechbarkeit, es decir, abordabilidad normativa. Es el concepto de persona que se hace responsable de sus actos. Y, como conclusión adelantada, Colasso debe hacerse responsable de su voluntad cuando Tonón dice no quiso resolverlo de otra manera. Él estaba cansado de este personaje molesto y decidió terminar con esta vida. Y es cierto que no había comprado el arma para esto, pero decidió utilizar esa arma. El deber negativo que atañe a todo este concepto de persona lleva a que cuando uno se mune de un arma, estamos en el ámbito de las prohibiciones con reserva de permiso, es decir, prohibiciones generales, que solo le dieron un pequeño permiso que era el de tenencia. No debe portarlas y menos debe usarlas contra otros. Entonces, él se tiene que hacer cargo de ese uso irresponsable del arma, porque los problemas no se resuelven de esta manera. Y acá no hay confusión posible. Es cierto de que el ciudadano no está obligado a huir. El concepto de legítima defensa se basa precisamente en que el derecho no está obligado a soportar lo injusto, que es el componente social, normativo, la actuación en pro del derecho, pero también el componente individual. Nadie está obligado a soportar lo injusto, salvo, y acá viene el límite, desproporción manifiesta y absoluta, grosera. Y en este sentido Feuerbach acertó cuando habla de necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, porque precisamente esta necesidad racional hace en su contracara, como las dos caras de Jano, a la grosera desproporción como límite. Y esta fórmula es mejor que la fórmula alemana, que ha tenido que trabajar muchísimo sobre el tema de la defensa necesaria, porque nadie habla de que sea necesaria la defensa, la racionalidad de la defensa. Ese es el límite. Entonces, aquí es donde obviamente vamos a analizar esta cuestión del exceso. Pero este introito tenía como puntos de arranque que estamos en la situación semejante a la situación de Fabre, del caso Fabre. Es como si nosotros, frente a la molestia permanente de alguno de los personajes, me ubicaba en el personaje llamado Pancrudo, un personaje que anda acá en tribunales permanentemente, que desde hace años, ahora se ha aquietado, pero desde hace años amenaza a los jueces que no resuelven y una cantidad de cosas. Nosotros dijimos, ante este me tiene cansado, entonces lo sacamos a balazos. Esta es la situación concreta, digamos. El ciudadano debe tolerar las inclemencias de la coexistencia y para eso tiene en principio las razones jurídicas para contestarlas. Y por supuesto, Colasso hizo uso de ellas y venía haciendo uso de ellas correctamente, hasta que, en términos coloquiales, se le sale la cadena. ¿Por qué? Porque se hartó y quiso terminar esto a lo cowboy. Y nosotros, en Argentina, en Latinoamérica, no tenemos el concepto permisionista de las armas que tienen los anglosajones. No premiamos a quien termina sus problemas como cowboy. Y el exceso en la legítima defensa es un premio inmerecido. Brevemente paso a contestar el argumento de la defensa. Argumento obviamente que con síntesis recién los defensores han remitido a su escrito. El primero de ellos es un imaginario trastorno mental transitorio. Basta repetir los conceptos que se han vertido, pero basta repetir los conceptos de la sentencia para verificar que ni en el ámbito empírico, digamos, de las ciencias psiquiátricas, ni en el normativo, sobre todo, el trastorno mental transitorio, esto lo ha dicho el tribunal en muchos casos, Leyman-Pat, López Gustavo y Caram, que son de la antigua casación, Leyman-Pat es de esta. Es decir, el concepto de inimputabilidad, digamos, por perturbación grave de la conciencia, contiene a cualquiera de las acepciones
que la nosotaxia psiquiátrica quiera meter, porque en realidad son conceptos normativos. Y el concepto es precisamente lo contrario, la otra cara del concepto de persona deliberativa. El sujeto es naturaleza. En términos jacobsianos, en términos lumanianos, el subsistema pasa de ser subsistema jurídico a subsistema biológico. La persona obra como naturaleza, y precisamente como obra como naturaleza, la consecuencia solo puede ser la del estado, la de la situación de medidas de seguridad asegurativa, un aseguramiento cognitivo. Nada de eso hay aquí. Basta ver lo que dice la licenciada Tonón, pero basta ver los testigos inmediatos del hecho cuando Colasso aparece como un hombre lúcido, tranquilo, que quita las balas que quedaban en el arma, le dice al funcionario policial cuando lo iba a palpar de armas, le dice, esperá, yo sé lo que vos buscás, y saca el arma que, convengamos, es de una letalidad, de las armas más modernas que existen, como ha dicho el colega de la querella. Entonces, de ninguna manera podemos pensar en un trastorno mental transitorio, y por eso me remito a la contestación que le hace la licenciada Miral Peix, que es una licenciada que trabajó con la Fiscalía, a los dichos de la perito de parte, Josami, que vino a plantear esta imaginada situación de trastorno mental transitorio que no existe como tal normativamente. Los españoles tienen esta situación, pero nosotros no, y solamente hay que analizarlo dentro del marco de si es naturaleza o no es naturaleza. Obviamente que acá no había tal naturaleza. La misma improcedencia que rechaza bien en este sentido la sentencia es la del estado de necesidad exculpante por coacción. Y acá basta referir nada más a Kant, cuando Kant trae aquella famosa disputa moral de los griegos, de los filósofos griegos, en este caso Carneades de Cerine, una ciudad cercana a Cartago, del siglo II a.C., cuando el famoso caso de la tabula uniux capax, en el naufragio, dos personas disputan por la tabla que no permite, por el peso, la salvación de ambos. Esta situación obviamente es una situación externa, y la coacción es la situación externa humana. Cito solamente para digamos, rechazar un trabajo muy, muy bueno de Silva Sánchez que se llama Situaciones de necesidad que no generan deberes de tolerancia. Es decir, estamos ante un ilícito, y el ilícito, como decía Kant, no reconoce ley. Entonces, no le pueden cuestionar la obediencia a la ley a quien va a perecer inmediatamente. Siempre, como dice Silva Sánchez aquí, siempre se ha mezclado en el análisis que de una cuestión normativa, que es esta situación de necesidad de bienes iguales, se ha mezclado con situaciones de inimputabilidad, situaciones de perturbación de la conciencia. Y en realidad lo que tiene que haber es, además de la situación de colisión subjetiva de motivos, tiene que haber una colisión objetiva de motivos normativamente plausibles. Y obviamente esto no tiene absolutamente nada de coactivo, dado que la supuesta agresión era una agresión desarmada frente a alguien que estaba armado. O sea que coacción nunca puede existir en estos términos. Inclusive la propia situación subsidiariamente planteada por la defensa, que es la del exulbaren, digamos, el término del estado de emoción disculpable, como dice el parágrafo suizo, en el sentido de una atenuación de la reprochabilidad, precisamente por una situación motivatoria, emotiva. El gran problema de esto, porque evidentemente que hay una reprochabilidad disminuida en Colasso, es que todo lo que dicen quienes lo revisan, los médicos que lo revisan inmediatamente, la licenciada Tonón, los testigos que lo ven, todos, salvo Sánchez o la esposa, todos los demás hablan de una absoluta tranquilidad. O sea que no se mostraba Colasso en absoluto violentado. O sea que esto destruye la base empírica, porque esta emoción, digamos, tiene que ser disculpable, pero tiene que existir esta situación de emoción violenta.
O sea que acá hay una atenuación del injusto o la reprochabilidad que no encuentra muy bien su lugar. Y yo digo que no encuentra muy bien su lugar porque de nuevo nos encontramos con este problema de cierta falta de adecuación de la ley argentina a la conflictividad, que es el salto, el hiato que se da entre la pena a la que remite todo el problema del exceso, que es la pena del tipo imprudente, que tiene un tope de 5 años, y el mínimo del homicidio doloso, que tiene un mínimo de 8 años. Este hiato en la conflictividad social no está correctamente abarcado por la norma. Hay un agujero, una laguna normativa allí. Pero obviamente que esta laguna normativa no nos puede llevar a torcer arbitrariamente la institución de la legítima defensa y su exceso. 2 breves referencias antes de pasar a la cuestión de la querella, excelentísimo tribunal. El artículo 41, que la defensa cuestiona, la agravante genérica del arma. Me remito aquí al escrito, que es un escrito muy exhaustivo, citando los precedentes del Superior Tribunal de Justicia nuestro, cuando era casación, Ciari y Basinger, y el voto excelente, como siempre, de Pérez Barberá, integrando la Cámara de Acusación de Córdoba, en una situación de inconstitucionalidad, la postura contraria, la postura de Slokar y de Zaffaroni, de que hay que analizar este caso en su contexto para verificar cuál es la ubicuidad de este. Confieso que en este sentido un respeto por la división de poderes hace que nosotros siempre pensemos en analizar la adecuación constitucional y que la inconstitucionalidad quede como un remedio extremo. Entonces podemos entender que en realidad lo que el legislador ha querido hacer en el 41 ter, que ahora es 41 sexto párrafo en el glosario de legislación, el digesto, en realidad no es nada más que una especificación del 40 y 41, y que como tal debe entenderse en el marco de la medición de la pena, y es excluido por la prohibición de doble valoración cuando en los tipos penales precisamente el uso del arma está abarcado, ya sea por concurso aparente, en los casos obviamente del robo agravado por el uso de armas, como por la propia naturaleza de las situaciones de los tipos. En este caso, el tipo de portación de armas o el tipo de la tenencia es un adelantamiento, es una centralización de los riesgos que tiene que ver con esto que señalaba al principio de la prohibición absoluta del uso de armas, salvo situaciones especiales. Entonces, cuando el legislador dice está centralizado el riesgo, nadie debe portar armas o tenerlas si no tiene su autorización, prohibición con reserva de permiso, ya tiene en cuenta no la situación de la contrariedad a la prohibición administrativa, tiene en cuenta el uso. Por eso adelanta la prohibición, porque dice la prohibición ulterior de una sociedad libertaria llega tarde, por los riesgos que el arma significa. Entonces es exactamente lo mismo cuando el tipo penal prevé los tipos penales con tendencia interna trascendente, por ejemplo el homicidio, criminis causa, tienen en cuenta que este hecho está cometido, el homicidio, la privación de la vida, para otro delito ulterior. Entonces el delito ulterior ya está desvalorado precisamente como elemento subjetivo distinto del dolo en el delito anterior. Acá es lo mismo. Las prohibiciones de tenencia y portación de armas ya tienen en su desvalor el uso posterior. Entonces, cuando este uso posterior no está abarcado en consunción, en concurso aparente por la figura, en este caso el robo con armas, debe entenderse solo como un elemento a tener en cuenta la magnitud injusto. En realidad lo que hay que hacer es establecer si en la pena es razonable la magnitud injusto que el ponente ha hecho, y en este caso obviamente esto no hay irrazonabilidad, sino hay un minus. Y por supuesto el último párrafo para contestar todos los argumentos defensivos es el del artículo 71, que no se hizo aparentemente, pero está en la informalidad de los procedimientos actuales. El 71 está salvado, digamos, por los informes del médico policial, de la doctora Aye, los informes de la licenciada Tonón, etcétera, donde
claramente aparece que no hay ningún tipo de situación, digamos, médico-legal que lo pusiera a este señor Collazo como naturaleza. Dicho esto, entonces, dejo a salvo también lo mismo que señalaba respecto de la aportación de armas como prohibición, digamos, retroactiva o posterior, que están abarcadas, pero no en concurso real, sino en concurso ideal, por esto que señalé con el uso posterior. Esto en cuanto a la postura de la defensa. Y aquí sí paso a analizar brevemente, porque en esto me remito a lo que ha dicho la querella, la cuestión de el error, el déficit de la sentencia en lo que hace a la situación de exceso en la legítima defensa. Precisamente yo traigo el caso Fabre porque en el caso Fabre, que ahora más o menos brevemente lo voy a señalar, se excluye esta situación de exceso. Solo que en el caso Fabre no se planteó. Pero los casos de exceso han sido tratados varias veces por el tribunal. Cito, nada más que a título de ejemplo, la causa Martínez-Lucio, homicidio simple, que es del 13 de julio del 2012, donde inclusive nosotros dictaminamos a favor de que contrariamente a la querella, de que era audible esta situación de atenuación de injusto y culpabilidad muy particular, que se llama error, que es un problema de imputación, en realidad. El problema que ha tenido el 35 es que es originario, es del Código Tejedor, es decir, viene del Código de Feuerbach. Y el problema es que nuestra conformación, digamos, dogmática ha sido siempre con influencia germana. Y en el Código Penal alemán, el error, en el sentido de la situación de exceso de las justificantes, es una causal de inculpabilidad. Es decir, es una causal de exclusión de la culpabilidad. Por eso, cuando existe exceso, para exculpar en el ámbito alemán debe obedecer a terror o pánico. O sea, una situación de motivos bastante similar o semejante a la situación de la inimputabilidad, una perturbación grave de la conciencia ante la situación conflictiva, y esa es la que motiva. Es decir, un problema de motivación, un problema de que el sujeto no debe responder cuando su motivación se ve perturbada por la situación de agresión. Y acá esto no existe. Entonces, el 35 ha sido desaprovechado totalmente en nuestra dogmática, con algunas palabras que son dichas por algún teórico y después se repiten sin pensarlas o sin criticarlas, como que solo puede estar dentro del exceso quien se ha estado alguna vez en la justificante, ¿no? Esto, que puede ser cierto en algunos supuestos, no necesariamente es algo apodíptico. Digo esto porque la norma permisiva, en realidad, obedece precisamente a que el conflicto no puede resolverse de otro modo ya en el ilícito. La norma permisiva es un permiso fuerte, como lo hemos dicho en varias ocasiones. Es un permiso, en filosofía moral se llama permiso fuerte, porque no es que nunca estuvo prohibido algo y lo alcanza el artículo 19 de la Constitución, sino que estando prohibido, en general, la comunicación general es esto, es prohibición, es deber. En el contexto, este conflicto no puede solucionarse de otra manera que con motivos razonables y desplaza en concurso aparente a la prohibición anterior. La conducta de quien obra justificadamente es tan permitida como la conducta de quien obra atípicamente. Aquello que dijo Hirsch, y en base a su maestro Welzel, de que no es lo mismo matar a una mosca que a un hombre en legítima defensa, no es correcto para el derecho. Para el derecho penal es exactamente igual matar a un hombre en legítima defensa que matar a una mosca. Lo atípico es exactamente igual que lo justificado. En términos penales, por supuesto. En términos psicológicos puede ser totalmente distinto. Pero acá precisamente el problema es que existe un error, pero
ese error ni siquiera ha sido alegado por la defensa. La defensa en ningún momento planteó el exceso. No solamente porque no declaró, eso es el uso constitucional del derecho de defensa, por supuesto, sino que no fue planteado porque precisamente surgía groseramente de la desproporción. Cuando esta persona continúa en el conflicto, es decir, el conflicto inicialmente es un conflicto justificado. Esto es así, porque existe la desobediencia como delito, en el sentido de la desobediencia a la orden del juez de no acercarse, y existe esta persecución molesta. Pero en este sentido tiene razón la querella y tiene razón todo lo que está aquí en el expediente. Eran molestias. En ningún momento aparece la agresión con inminencia de una situación mucho más grave. No solamente estaba desarmado, sino que en todas las otras ocasiones nunca había habido una agresión con un palo, una agresión con un cuchillo, nunca había existido nada de esto. Era la molestia que obviamente ningún ciudadano debe tolerar y que obviamente en el caso es cierto que Colasso no estaba obligado a huir, en este sentido yo disiento con mi colega de la querella. No había obligación de huir, no tenía por qué Colasso meterse en la casa ni salir corriendo, buscar el auto y disparar de allí. Tenía tranquilamente toda la opción de libertad, porque el principio de la legítima defensa es el principio de responsabilidad. Por eso la legítima defensa se debe restringir a las agresiones culpables, porque son aquellas que quebrantan la regla, que quebrantan la norma de coexistencia. En la víctima después de la contestación, es precisamente quien tiene que soportar la contestación, aunque esa contestación no sea proporcional. Ahora, el hecho de que la contestación no sea proporcional no quiere decir de que la contestación pueda ser de cualquier manera. Por eso, el exceso de la intensidad, es decir, el exceso intensivo ab initio, muchos autores los descartan. Pero en realidad la letra del 35 no permitiría perfectamente abarcar como error dentro de los presupuestos de una causa de justificación. Quien cree que la agresión es mucho mayor de lo que es y contesta de un modo desproporcionado, se puede analizar esa situación en el marco del artículo 35. No veda el 35 esta situación. Pero para ello tenemos que analizar la situación del contexto. Y acá no solamente que el imputado no alegó nunca ese error, sino que de todo el contexto surge palmario, que el acusado sabía perfectamente que había una desproporción grosera en los medios que él tenía a su alcance para ejercer la defensa. Y eso fue lo que hizo. La situación se termina acá. Ese fue el pensamiento del acusado. ¿Y cómo la terminó? La terminó de la manera que lo demuestra la médica Halle, que hizo la autopsia y que lo dijo recién mi colega. Le descerraja 7 tiros con una pistola absolutamente letal y a quemarropa. Y uno de los últimos tiros, esto es un dato que hay que analizar y precisamente por eso la médica dice, la víctima quiso huir y le dispararon a quemarropa caída. Hay un tiro que da en la nuca, que por supuesto por estos defectos del disparo pega en un hueso y sale, pero de ninguna manera podemos decir que ese disparo en la nuca a quemarropa es un disparo que está dentro de lo que llamamos el exceso extensional, en el sentido de la extensión, como el tiro porque cree que el otro va a seguir agrediéndolo. No. Es el tiro del final. Es el tiro de quien decide, como dijo Fabre, no jode más. Entonces, no existe en el caso exceso intensivo ab initio, porque el sujeto sabe, es decir, el sujeto autor, sabe perfectamente que hay una desproporción grosera en sus medios. Tan lo sabe que nadie lo discute,
Cuando él empieza a insultarlo, este personaje blanco, empieza a insultarlo, la contestación no es sacar el revólver y pegarle. La contestación es, dejate de joder. O sea, claramente Collazo no le daba entidad al agravio. Cuando se le viene, obviamente, está la agresión inminente en el sentido que Collazo puede razonablemente creer que esta agresión verbal, que ya es una agresión ilegítima, en esto de nuevo no comparto lo de mi colega, de la querella, iba en intensificación. Ahora, esa intensificación, Tonón lo dice muy claramente, conlleva a la intensificación grosera de él. Dice, no se queda del otro lado, no se va. Bueno, acá lo liquido. En términos coloquiales, esto es lo que trasunta. Y en este sentido, sí, por supuesto, voy a coincidir con la médica, con la autopsia y con lo que decía Giannini en el debate y que dice hoy mi colega que sigue sosteniendo. Acá, cuando Collazo saca el arma, Blanco se para. Y los disparos frontales, que son los disparos letales, a una distancia cercana, una persona que ha cumplido con los requisitos para obtener la tenencia, o sea que es una persona que no es la primera vez que toma un arma, la reacción es la reacción de defensa, por eso tiene lesiones en los brazos. Y por eso uno de los disparos le entra en la axila. No hay posibilidades que un disparo entre en la axila si no se levantan los brazos. Pero después de eso, la persona quiere huir, se da vuelta. No sé si quería salir disparando o quiere instintivamente protegerse como el avestruz, metiendo la cabeza adentro de un pozo. Lo cierto es que se da vuelta y lo cierto es que recibe balazos en la espalda y un balazo en la nuca. Esto es groseramente, como dice Zaffaroni, groseramente desproporcionado. Ya no estamos en el ámbito de la justificación, pero no estamos en el ámbito de la justificación y ni siquiera estamos en el ámbito del error. Es decir, estamos ante la terminación de la vida del semejante. Nosotros, y con esto voy concluyendo, hubiésemos admitido un juicio abreviado, digamos, tratando de entender todas estas dificultades o déficit que tiene el cuerpo legislativo para tomar todas las complejidades de una situación dramática, una situación trágica. Hubiésemos aceptado un abreviado con una pena máxima de 6 años, que es la pena máxima del homicidio con emoción violenta. Hubiésemos, digamos, flexibilizado en ese sentido la figura, remarcando la parte de lo disculpable, de la atenuación de la reprochabilidad. Pero no conformamos que haya aquí una justificante extendida, digamos, es decir, una disminución del injusto y una disminución de la culpabilidad, porque no consideramos que no hubo error y que hubo desproporción grosera y manifiesta, y esto no fue de ninguna manera los casos que se dicen con un golpe de más, para evitar en la creencia de evitación. Siempre hay algo de erróneo en el juicio de quien se excede. Más allá que sea cierto de que la extensión dolosa nos parece poco compatible, pero siempre hay un déficit cognitivo de la racionalidad que la norma toma, ya sea que se discuta como injusto atenuado o como error de prohibición vencible, todas las discusiones que no voy a entrar en términos doctrinarios porque todo el mundo las conoce. Pero lo cierto es que esto no aparece y es forzar la justificante incompleta cuando queremos poner allí una situación conflictiva en la cual el imputado tiene la mayor parte de su responsabilidad, si bien también existía imputación a la víctima. Por todo lo expuesto, entiendo que debe rechazarse la casación de la defensa, debe aceptarse la casación de la querella y, si es posible, la resolución del juicio sin reenvío,
establecerse que la responsabilidad, como lo dijo la Fiscalía, es por homicidio simple, sin la aportación de arma y sin el agravio del 41, simplemente el homicidio con la pena mínima, dado que nosotros somos contrarios a la perforación de los mínimos, y en este sentido nos conformaríamos, por supuesto, con la pena mínima, no la pena que solicitamos y tampoco la de la querella. En caso que no se pueda resolver, que el tribunal entienda que no puede resolver esta situación, sin reenvío, no quedaría más remedio que la anulación y el reenvío. Esta es la opinión del Ministerio Público Fiscal. Gracias, doctor. Les pregunto a mis colegas si tienen alguna pregunta aclaratoria para hacer. Doctor García, tengo una duda. Usted recién pidió, en caso de que pudiera ser sin reenvío, la pena mínima de 8 años, sin la calificante del 41 y sin el concurso con la aportación de arma de fuego. Gracias, no le había entendido bien. Bueno, luego de haber oído sus alegatos, les informo que la sentencia completa va a ser leída el día lunes 26 de octubre a las 2:30 horas. Las partes deberán presentarse por la mesa de entrada del tribunal, estando el señor Colazo en libertad, queda notificado también por ese mismo medio. No es necesario que vengan, pueden acceder a la sentencia por cualquiera de los medios informáticos, pero sí les hago saber que con la lectura van a quedar notificados, no van a recibir ninguna notificación. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.